3, 1, 0. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Estamos en el aire? Estamos donde... sí. Va, cuéntalo muy veloz. Lo que acaba de Bueno, pasar. Leo tenía un mal día y entonces le he regalado una victoria. Hemos echado un piedra, papel y tijera placebo antes de empezar, que siempre lo hacemos así muy rápido. Y me ha ganado. Me ha ganado. Bueno, le he dejado ganar y ahora ya no para de sonreír desde hace 10 minutos. Está contenta. He pasado de la oscuridad absoluta del agujero a venirme arriba. Que, bueno, os traemos un episodio bastante molón. Porque hay veces que podéis pensar, esto me afecta, esto no, ¿sabes? Este tema me interesa, este no. Y en este no tenéis escapatoria. Nos interesa a todos. Puede que no nos interese, pero nos va a ocurrir a todos. Que es sobre el envejecimiento. Eso es. Antes de meternos en mandanga, recordaros que si jugáis al póker tenéis el programa de el juego de manager mental Poker Mind, y usando nuestro código tendréis un descuento y un periodo de prueba de 14 días con bastante información de Gerard. Y bueno, supongo que ya lo tendréis todos, si no pues vais tarde y estáis perdiendo edge por todos lados. Quedáis avisados. Dicho esto, bueno, pues el tema de hoy es bastante extenso, la verdad. A ver cómo lo hacemos para que no sea muy técnico ni que tampoco sea aburrido y tal, pero vamos a hablar de longevidad. De longevidad, que es un tema que bueno, si estáis escuchando estos capítulos y después de 42 capítulos seguís escuchándonos, seguramente os interese. Y como sabéis, pues los últimos años ha habido, gracias a la ciencia, un montón de avances y vamos conociendo cada vez más por qué envejecemos, qué podemos hacer para evitarlo o si podemos evitarlo, etcétera. Tengo una pregunta, porque creo que va a ser, lo mejor será que lideres tú el episodio, yo te haga de pinche y haga preguntas a medida que se me ocurran. Y bueno, intentaremos seguir un mini guión, pero improvisaremos también. Yo como persona interesada en el tema te diría, ¿qué es envejecer? Porque realmente no lo sé, ¿qué es envejecer? O sea, vale, bueno, vale, pues envejecer en realidad estamos hechos de moléculas y de células que, según va pasando el tiempo, nuestro cuerpo esas células se van reciclando. Y digamos que todo nuestro cuerpo va convirtiéndose y va cambiando, ¿vale? Regenerándose. A una serpiente a nivel muy gráfico, cuando muda la piel, un poco eso en todas las células, ¿no? Eso es, en todas las células del cuerpo van regenerándose, van cambiándose. Y una pregunta o un matiz. Sí. O sea, yo entiendo que entonces hoy yo y mis células a día de hoy posiblemente no tengo ninguna de las células que tenía hace 3 años. Probablemente no. O sea, soy toda una yo diferente, ¿no? O sea, soy la misma, pero es esas células que se han ido renovando. Claro, eso es. O sea, hay células que se renuevan cada más tiempo y otras cada menos tiempo, pero todas las células van cambiando. Imaginaos que es como un reciclaje. Y en este proceso, a lo largo del tiempo, según se va haciendo, se hace cada vez más ineficiente y puede haber errores, se va perdiendo información, ¿vale? Para que, digamos que imaginemos las células de tu piel, ¿no? De tu cara, pues cada 2 semanas van a ir cambiando, ¿vale? O sea, cada 2 semanas se va regenerando. O sea, de hecho, cuando te haces una herida, pues aparecen unas células ahí y se va tapando la herida y no es... va pasando cada 2 semanas. Estas de aquí tienen que empezar a espabilar, ¿eh? Vale, pues lo que ocurre es que cuando esto va por ciclos, las células tienen un número de ciclos. Entonces, ciclos vitales, o bueno, esa es una de las hipótesis. Cuando esto se da demasiadas veces, lo que ocurre es que para que esas células vuelvan a salir hace falta una información, y esa información es la información genética, y con el tiempo esta información se va perdiendo y entonces lo que es el tejido se vuelve peor.
se vuelve más inelástico, en este caso hablando de la cara. O en general todos los tejidos que tengamos se van a volver más ineficientes. Hasta que llega un momento que hemos perdido tanta información genética que la célula se vuelve senescente, que se llama, que es, digamos, que es como una célula muerta que está ahí pero que no lleva a cabo su función correctamente. Vale. Entonces, lo que ocurre básicamente es esto. Nuestros tejidos con el tiempo, a través de este ciclo de renovación una y otra vez, este ciclo se vuelve más ineficiente. Y ocurre por muchas cosas. Vale, entre ellas ocurren muchas cosas. Bueno, hay bastantes cosas claves, ¿vale? Vale, hemos hablado de por qué envejecemos. O sea, Ya, sí. Dime, perdona, o sea, ¿podríamos decir que envejecer es una enfermedad? Pues eso es un debate que hay ahora y es bastante interesante, porque hay gente que aboga porque envejecer es, bueno, ley de vida, obviamente, pero hablaremos de David Sinclair, quedar con este hombre que es el autor de uno de los libros más punteros en el tema de envejecimiento, por qué envejecemos y por qué no tenemos que hacerlo, se llama. Es un libro que sacó hace un par de años y es muy interesante. Y es un divulgador, es biólogo, lleva 30 o 40 años en el tema de Legend, y él dice que envejecer es una enfermedad. Pero perdona, perdona porque estoy interrumpiendo, pero, o sea, envejecer, quiero decir, yo quiero saber la diferencia entre envejecer y morir. O sea, porque en este discurso que estamos teniendo, que me parece brutal, claro, dices, no tenemos que envejecer, o sea, no tenemos que ir deteriorándonos antes de morir, o él dice que se puede aventajar a la muerte, o solo al hecho de envejecer y un día te apagas de repente siendo muy joven de físico y mente. No, o sea, en realidad te apagas porque te haces viejo, digamos. Lo que él quiere decir es que nosotros cuando nacemos tenemos unos mecanismos de renovación y de anti-envejecimientos, unos mecanismos propios, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellos. Y estos mecanismos, a la vez que pasa el tiempo, se vuelven más ineficientes y digamos que son más torpes a la hora de regenerar, de reparar nuestro ADN, de reparar nuestros fallos, y entonces todos estos mecanismos que hacen que no envejezamos se vuelven peor, ¿vale? Entonces él lo que dice que eso es una enfermedad. Entonces, si eso lo arreglas, digamos, si pudieras optimizar que tus propios mecanismos corporales anti-envejecimiento funcionaran mejor durante más tiempo, pues no te pasaría esto. Un ejemplo banal, ¿vale? Los niños, digamos que tienen estos mecanismos anti-envejecimiento al 100%, ¿vale? Entonces, una vez que llegan a la edad adulta, un niño duerme una pila de horas, por ejemplo, ¿vale? Duerme a lo mejor 10 horas al día, 8 horas al 9, 10 horas al día. Y sin embargo, una persona de 60 años duerme 5 horas al día de media. Esto es uno de los mecanismos, ahora hablaremos de ello, pero esto es uno de los mecanismos que hace que se repare tu ADN mientras duermes, y que según va pasando el tiempo, por diferentes circunstancias, la gente va durmiendo menos. Entonces es uno de los motivos, y un poco simplista, pero entonces lo que dice es que puedes, o sea, que si hay sistemas, si te lo curras, digamos que puedes trabajar para que tus propios mecanismos hagan que no envejezcas, o que no lo hagas tan rápido, o que tardes más tiempo. O que lo hagas mejor. O que lo hagas mejor, claro. Sí. Sería, bueno, y esto es una opinión que nadie me ha preguntado, pero para mí lo aspiracional sería llegar lo más fuerte posible al momento de la muerte. O sea, a mí la muerte no me da miedo, sino el camino hacia ella, de alguna manera. No me genera ningún estrés. Sé que hay gente que sí, que lo que le agobia es desaparecer de este mundo. A mí no. A mí es quizás mi etapa final. O sea, por eso me parece un tema súper interesante, porque creo que leí el otro día, y perdonad ser tan poco precisa que no me acuerdo dónde, que el 90%, diría, de un dato escalofriante, de personas mueren habiendo arrastrado una enfermedad en una media de 8 años, o entre 5 y 8 años. Me parece muy duro. 5 y 8 años. Sí, de media la gente se muere habiendo arrastrado un disease, o sea, una enfermedad, una media de entre 5 y 8, de 6 años y medio.
Tiene bastante lógica, ¿no? Sí, pero es bastante bestia. Y luego también estaba pensando que a nivel evolutivo no tiene mucho... O sea, evitar la muerte no tiene mucho sentido, pero sí evidentemente llegar a ella lo mejor posible. Que pienso, estaba porque mientras hablabas, Ujú. que la verdad, o sea, pilotas bastante más que yo del tema, pero pensaba en los animales, ¿no? Y un poco en todo, como siempre intentamos llevarlo todo al lado evolutivo y decía, claro, los animales no pasan años jodidos. Los animales o se mueren en batalla o sea, no tienen, no son como los humanos, que se pasan tantos años jodidos antes de morir. O sea, y realmente, si lo piensas, ya no es... O sea, a nivel evolutivo, para el individuo es una putada morir, pero para la especie Joder, súper bien, es claro. mucho más eficiente, porque, o sea, Total. claro, en realidad tú lo único que tienes que hacer es llegar aquí, follar y morir. O sea, Y morir. básicamente. Y cuanto, Y o sea, cuando dejes de aportar, o sea, claro, de sumar a nivel especie, hablamos, luego ya claro, sabes. claro. O sea, a nivel evolutivo de especie, a ti cuanto más rápido te aparees y más rápido cuides de tus crías, te mueras y eso ocurra antes, Next, exacto. claro, vas a evolucionar, tu especie va a evolucionar más. Ahora, a nivel evolutivo, obviamente a ti te interesa llegar a viejo, pero No, para la y especie. ahora, y siendo un poco menos dramático, yo creo que los ancianos tienen un lugar en la sociedad, pero siempre y cuando puedan al menos estar lúcidos de cabeza. Quiero decir, creo que la experiencia acumulada por los A los ancianos... locos, a los locos los machacas, ¿eh? No, a los locos o joder, mira que mi abuela tiene Alzheimer, ¿sabes? Y quiero decir, y yo, bueno, y todo el mundo que tiene algún familiar con alguna enfermedad así jodida, pues se le rompe el corazón, pero sí que es verdad que no es muy eficiente, está ocupando un sitio en una residencia, está gastando un montón de dinero, ¿sabes? Que intento verlo desde un punto de vista no egoísta o personal, sino como especie. Quiero decir que no es que en plan una vez ya has follado, ya te has reproducido, no tengas lugar. Yo pienso que sí, pienso que esa O experiencia sea, de los ya, obvio. esa experiencia de los no, pero incluso yendo a lo hiperpráctico, o sea, cuando ya realmente sí que no pintas nada, es cuando no aportas ni siquiera a nivel transmitir tu experiencia o dar consejo Bueno, ya, son temas o ni morales. siquiera dar amor. Sí, es verdad. Ya, pero sí, te entiendo. Vale, pues bueno, ya que estamos hablando de envejecimiento, tengo que soltaros un poco de chapa sobre las mitocondrias, que están muy de moda. Ahora todo el rollo va de cómo optimizar la mitocondria, los biohackers y toda la gente en California está obsesionada con esto. Entonces, básicamente, hablando muy rápido, las mitocondrias son la fábrica de energía del cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos ahí una pila, o sea, muchísimas mitocondrias dentro de cada célula y son las encargadas de generar el ATP y de dar energía al cuerpo, para que se regenere, para que haga todo, ¿vale? Entonces, cuando hay una cadena de situaciones químicas que hacen que se libere la energía y esto nos oxida, ¿vale? Da lugar a unas sustancias, a hidrógeno en este caso y oxígeno, que hace que son las especies reactivas de oxígeno que hace que nos oxidemos, vale. Entonces digamos que las fábricas de energía tienen este pequeño inconveniente que hace que nos oxidemos, no hay otra, el mismo oxígeno hace que nos oxidemos. Entonces las mitocondrias tienen que, o sea, para que funcionen bien, van a producir menos especies reactivas de oxígeno. Y si funcionan mal, pues van a producir más. Porque ellas mismas lo que hacen es regenerar esto. Vale, entonces los antioxidantes, los famosos antioxidantes, lo que hacen es neutralizar estas especies reactivas de oxígeno. Por eso hablaremos ahora de ello. Vale. Vale, entonces podemos decir, bueno, pues primero, ¿qué hago para que las mitocondrias estén mejor? Pues uno de los estudios más interesantes y que están saliendo es que básicamente se podría reducir, o sea, siendo muy reduccionista, David Sinclair dice que cuanto más azúcar tomes, menos tiempo vas a vivir. Sí. O sea, eso es una frase literal suya. Y la explicación está en... Y la explicación está básicamente en que las mitocondrias son bastante menos eficientes consiguiendo la energía a través de moléculas de glucosa
que a través de moléculas de grasa, por ejemplo, ¿vale? O incluso de gluconeogénesis de proteína, ¿vale? Sabemos que la energía la obtienes la mitocondria, digamos que esa molécula pasa dentro de la mitocondria y ahí hay unas movidas y se obtiene la energía, ¿no? Y digamos que cuando lo obtiene a través del azúcar se producen más especies reactivas de oxígenos, con lo cual toda la de esto química es mucho más ineficiente, se producen más productos de desecho y más especies reactivas de oxígeno, que son las que nos oxidan más que si hacemos de grasas, y eso especialmente ocurre especialmente cuando usamos ultraprocesados. Claro, y demasiado azúcar. No es lo mismo, entiendo, en comerte un plátano que tomarte con 18 gramos de azúcar por 20 por 100 gramos, que tomarte un bollicao que tenga esos mismos gramos de azúcar pero añadido, o no. Claro que no es lo mismo, porque de hecho influye mucho también la resistencia a la insulina y la insulina. O sea, al final él habla de... No sería lo mismo, tampoco sería lo mismo comerte ese plátano o ese bollicao con nada más que dentro de una comida que igual hace que tu pic de insulina no sea tan alto. Claro, él habla de esto. Pero claro, es algo muy holístico. Si le quitamos un punto de reduccionismo, él dice que también uno de los marcadores de longevidad más altos es la insulina en ayunas. Ya hemos hablado de la insulina. Entonces, el nivel de insulina en ayuna hace referencia a tu tolerancia a los carbohidratos. Y sabemos que, por ejemplo, diabéticos por norma viven bastante menos, o vivían, que la gente que no es diabética. Y da muchos problemas cuando llevan mucho tiempo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que los picos de insulina, además de elevar... generan para que entren las moléculas dentro de las células y del músculo y de los tejidos y tal. Lo que ocurre es que liberan el IGF-1, que es el factor de crecimiento 1 de la insulina. Esto tiene en el cuerpo todo es homeostasis, ¿no? Pero cuando esto se sobreexpresa demasiado, ¿vale? Estos marcadores lo que hacen es que pueda dar errores y se produzca mucho más tipo de cáncer, por ejemplo. Sabemos que el tumor y los cánceres es una de las cosas que más afecta a la longevidad. Vale, entonces, y que también está comprobadísimo que se nutren sobre todo de glucosa. Claro, sí, eso ya una vez que lo tienes, obviamente sí. Pero digamos que la aparición influye mucho con el tipo de dieta. Vale. Entonces, vale, esto... Y entiendo que estos son, digamos, unos parámetros generales, pero obviamente yo creo que no hay que caer tampoco en el reduccionismo de pensar insulina mala, porque si no fuera por la insulina, nuestras células no podrían alimentarse. Mira, algo que me ayudó mucho a mí cuando empecé a informarme sobre este tema es conceptualizar la insulina como la llave que abre la puerta de las células, o sea, la llave que permite que las células absorban los nutrientes. Si no hubiera insulina, no podríamos absorber nutrientes, o sea que no es el demonio tampoco la insulina. Eso es una descripción muy buena. No es el demonio y es necesaria, es como todo. Claro. El problema es que en el mundo en el que vivimos, vivimos... Claro, sabemos que el deporte hace que aumente la sensibilidad a la insulina, que esos picos duren menos, sean más bajos, y en el mundo en el que vivimos se come mucho cada poco tiempo, y entonces este equilibrio necesario para que las mitocondrias, para que todo funcione correctamente, ha desaparecido y está más del lado de la hiperinsulinemia, ¿no? Y de la obesidad, y todo esto está muy, muy relacionado y influye directamente con la longevidad. A la par de esto, uno de los estudios más importantes que influye sobre la longevidad es la cantidad de comida que comas, ¿vale? Los estudios más interesantes desde 1940 hablan de que la restricción calórica alarga la vida a lo bestial. Lo que hacía era pillar ratones, un ratón... Vale. Te voy a hacer de abogado del diablo cuando acabes el estudio, vale. Te voy avisando. Vale. Pillaban unos ratones, ¿vale? Los ratones creo que viven 36 meses o así. Y a uno le dejaban comer ahí de la hostia lo que quisiera,
Y a los otros le quitaban el 30% de la comida, ¿vale? De la comida, o sea, de lo que ellos, digamos, me lo invento, que un ratón gasta 1000 calorías al día, pues le daban 700, ¿vale? Entre 700 y 600, es decir, lo hacían pasar hambre. Y se dieron cuenta que según pasaba el tiempo, los animales que, además, dosis dependiente, es decir, que los que menos comían vivían más tiempo, ¿vale? Hasta un 20 y 30% más que los ratones que comían ad libitum. Y hasta cierto punto, obvio, ¿no? O sea, quiero decir, llegaba un momento que esto ya que no es hasta el infinito. O sea, no es cuando los que comían una caloría vivían... Eso es, de hecho tengo aquí alguna gráfica. Pero sí, calcúlale pues un 20, un 30% más. Vale. O sea, hasta un 20% de déficit de las calorías de mantenimiento reportaba un aumento en longevidad. Exactamente. Vale. O sea, por ejemplo, digamos que si pusiéramos un humano que consume 2000 calorías a comer 1500 calorías durante toda su vida, en vez de vivir 83 años, viviría súmale 16. Vale. Viviría 100 años o 101 años, de media, ¿vale? Vale, pero a mí lo que me preocupa en realidad es la calidad de esos años. También hay estudios que dicen que la proteína, ¿no? Que si tomas 2,5 gramos de prote al día, que es como lo óptimo, vives menos, pero vives mejor. Claro, tenemos que hablar de todo esto. A ver. Vale, como... Claro, o sea, una vez que hayáis escuchado esto, no seáis simplistas y digáis, vale, pues no como más. Lo que ocurre... cuando los muñecos comen menos es que las mitocondrias y estos procesos digamos que generan menos especies reactivas de oxígeno, se oxidan menos y los tejidos van a aguantar más tiempo. Tiene sentido, es como si una máquina en vez de llevarla al 80% la llevas al 50%, te va a durar más tiempo. Pero es importante tener en cuenta que además de durarte más tiempo, la vas a llevar todo. Si la llevas al 50%, la máquina va a correr menos y probablemente va a ser menos atractiva y va a follar menos. A nivel intuitivo, todos hemos oído que el coche a veces hay que meterle, ¿sabes? No hay que llevarlo siempre... Vale. Joder, en una marcha larga, que hay que forzarlo un poco. Vale, y lo último, otra de las cosas que ocurre cuando los ratoncillos comen menos es que al estar tiempo con la insulina baja y sin comer, se activan unas vías de regeneración de las que hablamos al principio, que son las que el cuerpo usa para reciclar sus propios tejidos que no funcionan, que no están bien, y las usa, ¿no? Y esto que ocurre cuando se pasa hambre es súper importante para la longevidad, ¿vale? Súper importante, porque el cuerpo, ese reciclaje que hace, evita futuros tumores, hace que los tejidos se regeneren mejor, etcétera. Entonces es muy importante. Esos ratones pues activan estas vías, que son las vías de las sirtuinas. Eso ya es un poco más técnico, pero por si queréis investigar sobre eso. Y estas vías activan, son unas enzimas, unas proteínas que activan genes de longevidad, que hacen que el cuerpo active estos procesos de regeneración, ¿vale? De regeneración, de la reparación del ADN, de un montón de cosas. Entonces, esto es absolutamente necesario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, claro, tú ves estos estudios y decías, vale, pues no como. Y cuando le preguntan a David sobre esto, él dice que obviamente los ratones que comían menos tenían una vida mucho peor, aunque más longeva que los otros, ¿vale? Eran más ariscos, estaban, digamos, enfadados, entre comillas, y sufrían porque pasaban toda la vida muertos, literalmente, pasando hambre. Entonces tienes una vida bastante asiaga, ¿vale? ¿Qué es lo que tú estabas diciendo? Totalmente, sí, es eso, y es el dilema, ¿no? De decir, a mí me hacen escoger y diría, me da igual que me quiten 10 años, pero vivir lo que tenga que vivir, vivirlo a full. Luego ocurre otra cosa, no es lo mismo un ratón que vive en una jaula que un humano que necesita no ser frágil. Es muy importante. Entonces, claro, si tú te pasas 40 años en déficit, vas a llegar con el cuerpo de un maratoniano a los 100 años, ok, pero quizá tu densidad ósea, ser más
más mala, pues con, no sé, 80 años o 90 años te subes un escalón, te tropiezas y te partes una cadera. Igual tus últimos 20 o 15 años tienes que ir cojeando con una cadera rota o tu ausencia de musculatura no te protege de un golpe. Muy complicado hacer ejercicio en déficit mantenido, te estás limitando. No, directamente, o sea, beneficios del deporte. Claro, es que no es que sea complicado, es que sabemos que para ganar músculo y aumentar la densidad ósea tú necesitas un superávit calórico, ¿vale? Al principio, o una normocalórica, pero si estás con un 50% de restricción calórica, obviamente no, o sea, es inviable, no se puede hacer, ¿vale? Pero, entonces, digamos, bueno, ¿y de qué me vale entonces saber a mí que los ratones que comen menos? Bueno, pues el famoso ayuno, ¿vale? Del que hemos hablado siempre. Os dejaremos en la descripción el link a Biosolver sobre el ayuno. Exactamente, pues el ayuno sin pasar hambre, al estar este tiempo sin comer, se ha descubierto que también activa las vías de regeneración de las sirtuinas, que son las que hacen que se repare el ADN, se regeneren los tejidos y se limpie estas proteínas mal dobladas que están por ahí, que pueden dentro de 20, 30, 40 años convertirse en un tumor y acabar con nuestra vida. Entonces, por eso... ¿Qué tipo de ayuno? Porque, bueno, como veréis en el episodio, pero básicamente ayuno, nos referimos a ayuno intermitente, que quiere decir, es un protocolo, no es una dieta, es un tipo de alimentación en la que reduces la ventana en la que te permites comer a X horas al día, o incluso, bueno, puede que te saltes un día de comer a la semana, y me interesa saber si estos beneficios se dan ya en el formato 16/8, que es el más popular y que puedes realizar prácticamente a diario, o si tienes que recurrir a algo más hardcore. Pues mira, aquí se sabe que estas vías se activan y que es importante y se sabe todo lo que ocurre, pero todavía no hay una dosis, la ciencia todavía nos ha dicho, es algo relativamente nuevo, se sabe ya que tiene mucha influencia en la longevidad y que la gente que practica ayuno ahora lo va a agradecer dentro de 50 años, pero todavía no hay una dosis efectiva que tú puedas buscar en un paper y te diga, mira, un día consigue esto, 2 consigue esto y 3 consigue esto. Se saben algunas cosas, como que, por ejemplo, a partir de las 48 horas empieza procesos de autofagia muy fuertes y la regeneración de colágeno es también muy fuerte. Por ejemplo, en la cara, en la piel, se nota mucho. Entonces, David Sinclair, cuando habla de esto y le preguntan por la dosis, él dice esto, que no hay una dosis efectiva total, pero él dice que es importante, entre comillas, pasar hambre. Es decir, en algún momento de tu vida, de tu rutina, tú no puedes estar toda tu vida, no puedes vivir toda tu vida saciado, comiendo cada 3 horas, no puedes. Si haces esto, vas a morir antes que una persona... Comer es oxidar, y si estás cuando tú comes te estás oxidando a lo bestia. Sí, y el problema no es que te oxides, porque si tuvieras una alimentación muy buena y con los antioxidantes correctos y tu cuerpo funcionara bien, pues quizás no tendrías problema. El problema real es que al estar todo el tiempo comiendo, tu cuerpo no tiene tiempo para regenerarse, ¿vale? No tiene tiempo, o sea, es que claro, el cuerpo necesita este tiempo sin que tú comas. Es como que no puede hacer una cosa mientras estás comiendo. Entonces tu cuerpo necesita este espacio sin comer para arreglar los errores que ha cometido reproduciendo proteínas que estaban escritas en el ADN y le han salido mal. Es que ocurre, ¿sabes? Claro. O sea, es que tiene toda la lógica del mundo. No lo veamos. Si estás haciendo la digestión, no puedes a la vez estar reparando células. Eso es, no puede, literalmente no puede. Entonces, él dice que es muy importante pasar hambre. Y mentalmente yo visualizo que cuanto más tiempo le dejes, más a full va a poder realizar el escáner de detectar células defectuosas. Tiene lógica. Claro, lo que pasa es que ahora hay mucho, bueno, hay un debate, porque también se sabe que claro, si estás X tiempo sin comer, pues estás en desnutrición y... Claro, es que es la siguiente que te iba a preguntar. Veo muy complicado llevar una dieta normocalórica metiendo 48 horas de ayuno a la semana. O sea, creo que es muy difícil compensar eso. Claro, es complicado. Él habla de,
sobre todo eso, de cosas con sentido común. Él habla de 24 horas a la semana, 18 horas a la semana. Él lo que hace habitualmente es saltarse una comida y hacer menos comidas para que haya un espacio de baja insulina durante más tiempo. Y en general quizá un ayuno largo de 2 o 3 días, pues cada una vez al año o algo así, pero que experimentes con estas cosas y que sepas que es importante para tu salud y que no es malo, sino es bastante bueno de hecho y va a repercutir en tu longevidad. Y posiblemente si metes un entreno en este periodo de ayuno, no hace falta que sea tan largo, ¿no? Lo digo de forma un poco intuitiva, que estás potenciando, o sea, si tú entrenas antes de romper el ayuno, aunque no hayas llegado a 16 horas, igual sean 14 o así, creo que es como un extra que le estás metiendo que consigues que el cuerpo emule, ¿no? Ese periodo de ayuno. Sí, al final del ejercicio, o sea, lo que se consiguió en el ayuno, esto de comernos a nosotros mismos la autofagia, para regenerarnos también se da con el ejercicio, ¿vale? Y al final el ejercicio está gastando sustrato. Lo que pasa que en mi caso particular yo por ejemplo intento mantener alejado los ayunos largos del ejercicio, porque al final el ayuno también tenemos que tener en cuenta que es estresante, ¿vale? Y si alguno ha hecho un ayuno de más de 48 horas o así, se ha dado cuenta que le cuesta un poco dormir, porque tanto tiempo sin comer eleva los niveles de adrenalina, de noradrenalina, y al final estresa literalmente el sistema simpático y el cuerpo un poco. Entonces el estrés per se no es malo de forma aguda, pero sí es malo de forma crónica. Entonces David por ejemplo habla de la importancia del refeeding, digamos que durante el ayuno ocurre todo este reciclaje y lo que comes después, tu cuerpo está muy receptivo a esa comida. Es como las dietas disasociadas, ¿no? Cuando pasas de que se hacía antiguamente en los corredores, que hacían como un periodo de depleción de hidratos, sí, para entrenar bajos. Para los 3 días previos a la carrera, meter a saco de hidratos, porque se suponía que absorbías más cuando habías vaciado por completo el glucógeno del músculo. Aquí es como, digamos, siguiendo la misma lógica, entiendo. Sí, tal cual. Pues este sería una de las claves, digamos, el ayuno, es algo que tenéis que tener en cuenta, porque imita la restricción calórica, ¿vale? Entonces, este es uno de los predictores que va a hacer que vuestra insulina basal sea más baja, y esto es uno de los predictores de longevidad importantes. Y quiero hacer un pequeño matiz, porque veo que hay también mucho hype en las redes y tal con el ayuno, y que yo durante una época pensaba que a ver quién la tiene más grande y quién hace un ayuno más largo, y al final es una herramienta que tiene sus beneficios, pero no, creo que Fire estará conmigo, no es imprescindible, y si no puedes hacer ayuno eres un loser y vas a morir pronto. O sea, hay que nunca perder perspectiva, yo creo. Al final, si tú haces ayuno con el reloj en mano, contando los segundos hasta que lleguen las 16 horas, está perdiendo absolutamente todos los beneficios del ayuno, porque el estrés que te supone ese ayuno no va a compensar los beneficios. Entonces, no nos agobiemos. Yo invito a la gente que si quiere que pruebe, pues que si están acostumbrados y son de la old school de las de 6 comidas al día, pues que empiecen reduciéndolo a 3, que ya sería un gran logro, y que no se obsesionen, y que luego también, supongo que lo comentarás ahora, ¿no? Pero que hay el tipo de alimentación más cetogénica emula bastante también los beneficios del ayuno para esas personas que lo ven como algo muy lejano, y que luego que estos son datos, pero que no hay que obsesionarse, no es como ¿cómo se llama? El santo grial. No es el santo No, grial, no es la panacea, sí, está claro. Pero bueno, sabemos que es bueno para la salud y que es un estresor, y como dosis hormética pues al cuerpo le viene bien, pero sin obsesionarse. Y en realidad es un hábito para toda la vida, yo creo. Con la evidencia que tenemos ahora, pues lo es. Lo que significa que deberíais hacerlo de una forma que adquiera adherencia, y que como aún no sabemos cuál es la mejor dosis, simplemente ir probando, y si os cuesta pues empezar poco a poco, o simplemente pasear más las comidas, saltarse una comida de vez en cuando. Lo que dice David es pasar hambre de vez en cuando, es importante, no vivir una
comodidad absoluta porque al final va a repercutir. Y que cuando pasas hambre de vez en cuando, luego al final yo recuerdo cuando empecé a trastear con los ayunos que pasaba hambre y ahora no paso hambre. O sea, ahora realmente no miro el reloj cuando estoy haciendo un ayuno. Sí, tal cual, se te pasa. O sea, es acostumbrarse también. Al principio es como cualquier otro estresor, algo nuevo para el cuerpo, y es como en plan, hostia, me muero de hambre, ¿no? Y luego cuando va pasando el tiempo, de hecho, cuanto más pasa el tiempo, los niveles de la grelina y la leptina se estabilizan y ya no tienes hambre, ya es comer si quieres, si no aprendes no. a diferenciar del hambre real, del hambre emocional o social, o sabes que al final un hábito, o si el cuerpo tiene el hábito de comer a la 1, aunque hayas desayunado hoy 2 horas más tarde, a la 1:15 vas a empezar a segregar insulina y te va a rugir el estómago. Que por cierto, más allá de los beneficios respecto a la longevidad, tiene un montón de beneficios más el ayuno, así que os recomendamos que os le echéis un ojo al episodio que os hemos dejado. Muy interesante esto, me acordé el otro día viendo el vídeo de Elías, de Feros, de nuestro colega, un saludo Elías, que ha empezado a ayudar a hacer ayuno también, pero no lo decía por eso, pero estaba describiendo su casa y decía, yo aquí como, y comer me da felicidad. Y claro, y en realidad piensas que todo el mundo asocia la comida, o mucha gente asocia la comida con felicidad, y en realidad la comida debería ser nutrición, quiero decir, la gente hace cosas para comer porque le da felicidad en vez de, y debería comer para hacer cosas. No sé si me explico. Totalmente, o sea, lo has explicado hiper claro, pero eso en un mundo ideal te lo compro. Luego está claro que en nuestra sociedad, o sea, yo disfruto comiendo con amigos, para mí es un acto social, pero fuera de estos actos sociales en los que, sabes, te tomas vino o comes cosas que no comes normalmente, en mi día a día tengo un enfoque muy práctico con la comida, es decir, como sano y nutritivo para poder hacer cosas como entrenar o estar con energía, además, pero creo, y que no parezca una crítica o que hablamos, porque sé que tú haces lo mismo desde la superioridad, pero creo que muchísimas personas, lo que te decía justo, tienen un enfoque muy infantil con la comida, en plan, me gusta o no me gusta. O sea, tío, para mí, las verduras, es que no me planteo si me gusta o no me gusta. Comer X cantidad de proteína al día, no me planteo. O sea, si te no apetece, me planteo ¿no? si La comes, me apetece o no me apetece. Sabes que es salud... como ponerte la gasolina que te toca. Si eres un diésel no te vas a poner gasolina, y si eres gasolina no te vas a poner... A ver, eso no significa que comer no sea un acto hedónico y te pueda dar placer, claro pero no, joder, claro o sea, claro te pasas toda la vida haciendo, digamos, 2, 3, 4 comidas al día, las que sean. ¿Qué tal si dedicas, no sé, 2 de ellas a nutrirte o a cubrir tus necesidades? Que eso te va a permitir hacer luego, si lo haces bien, un montón de cosas, claro. Y luego 1 o 2 te permites pues a disfrutarla por felicidad. El problema es que si todo lo haces por felicidad, por placer y de forma hedónica, o sea, esa alimentación no te va a permitir hacer otras cosas, ¿sabes? Y al final la comida lo que te es la puta gasolina, ¿sabes? Entonces, mitad un poco ahí, ¿no? Y la industria, obviamente, pero ya hemos hablado mucho, eso no ayuda, porque los mensajes emocionales y vendiendo felicidad y vendiendo amor, y claro, al final, mira, yo incluso que soy así de práctica, el otro día Alberto se estaba tomando un colacao con galletas y me vino un olor a infancia que dije, mira que a mí no me gustan, o sea, no me gustan, no las como, pero es que no me resisto, no es en plan, no quiero y no puedo. Y de repente me vino un flashback a la infancia que dije, wow, ¿sabes? Es comfort food total y te transporta a otros sitios. Totalmente, claro. Pero bueno, de la comida ya hemos hablado bastante. Sí. La importancia, o sea, al final esto, lo que dice Leo, una de las cosas importantes del ayuno es que te permite diferenciar este hambre emocional del hambre real, y que cuando es la hora de comer a lo mejor vas a tener este hambre o por la situación y dices, cuando ha pasado el tiempo dices, joder, debería tener más hambre, y ahora ya de repente no tienes hambre, o sea, mágico. No, ya has ido sabiendo diferenciar. Y continuamos, pero un pequeño matiz, el placer de comer con hambre. Hostia, es que al final yo me doy cuenta que antes comía porque tocaba comer. O sea, yo ahora reconozco que
una de las peores torturas que me puedo imaginar es comer sin hambre. Buah. Y el mayor placer, comer con hambre. Y cuando comes con hambre, tu cuerpo sabe lo que tiene que comer. Porque si comes sin hambre, claro, ¿qué te entra? Bueno, pero es que nos estamos desviando, pero en fin, que eso, si experimentáis ya compartiremos puntos de vista. Totalmente. Vale, pues bueno, poquillo más. Hemos soltado ya la chapa de por qué ocurre el envejecimiento y simplemente quería enseñaros una foto y comentar, ahora que has hablado de vino, podemos hablar de resveratrol y vino hablaros un poco de... me voy a tomar en breve, que es viernes. Vale, pues ya está. Hablaros un poco de David Sinclair por si queréis seguir investigando. Es muy interesante. Y lo que por cierto, es el que afirma, literal, una de sus quotes es que el envejecimiento es 20% genética, 80% lifestyle y ejercicio. Sí, o sea, este tío tiene muchas entrevistas, si queréis verlo. Él es un biólogo y lleva 30 años estudiando aging, en particular con moléculas como resveratrol, que es un polifenol de la uva, y es muy interesante. La segrega la uva cuando le atacan hongos o bacterias, segrega este polifenol para que no le ataquen, ¿no? Es como una molécula química. Solo la uva, ¿eh? Sí, bueno, no, solo la uva y algunos frutos rojos, algunos arándanos y algunos, ¿vale? Por cierto, otro off topic, pero ya he entrado en el hype de los oreganos, de los arándanos. Ya, te lo juro, ya está. He dicho al bank a tomar por culo, todo sea por la longevidad. Joder, y por la mejora cognitiva. Hay demasiados estudios ya sobre los arándanos. El hype de los arándanos ya sabéis que son mi fruta preferida y que todos los días mínimo tiene que caer 150 gramos. Mínimo. Yo estoy a esas cantidades también, aunque a veces rateo y me los tomo congelados, que son más baratos. Ya, también tengo, por si acaso. Y también tengo polvo de arándanos, por si acaso. Eso no me va. Ya, por si se acaba el mundo, tener la despensa llena. Y también estoy plantando arándanos. Hostia, eso sí que es pues seré tu primera compradora. Encima sabré que son fair trade, así que... Es mentira, ¿te imaginas? Que no, es mentira. Una granja de arándanos. Pero estaría guay. Bueno, este tío, lo interesante... bueno, todo es interesante de lo que hace, pero es muy curioso porque él lleva desde que... Bueno, él y su mujer es también bióloga molecular y estudia las sirtuinas, que son estas vías, supongo que se conocieron en el laboratorio, tendrían una cita entre ratones. Y surgió el amor y curiosamente, estudiando sobre el resveratrol, él lleva tomando, lo dice públicamente y lo ha dicho toda la vida y no tiene ningún interés... o sea, no vende nada, no tiene interés comercial, interés de agencia, eso es. No hay conflicto de intereses por detrás, eso siempre lo dice, más allá de su libro, pero bueno. Y lo interesante es que él dice que toma 1 gramo de resveratrol al día durante los últimos, digamos, 20 años. También se lo da a su padre, que tiene 80 años. Y otra sustancia que es nicotinamina, que ya hablaremos de ella, ¿no? Pero el resveratrol, digamos que es uno de los antioxidantes de todos los gamas de antioxidantes que hay. Según la evidencia que tenemos, es el más interesante, ¿vale? Y el que, digamos que es más estable, hace varias cosas, ¿no? Activa estas vías de regeneración, hace que no nos oxidemos. Y también estabiliza el ADN. Digamos que hace más improbable que el ADN mute y no salga un tumor, por ejemplo. 1 gramo al día, perdona, has dicho. Él toma 1 gramo al día todas las mañanas, ¿vale? O sea, la bajona máxima que me acaba de entrar al googlear cuántos resveratrol hay en el vino. Hay poquísimo. O sea, es una bajona ya, claro, todos los putos claims para el clickbait, pero en recientes estudios científicos se ha encontrado que cada litro de vino tinto contiene entre 1 y 7 miligramos de resveratrol. No tiene nada de resveratrol, ya. Vaya bajona. Es anecdótico, pero bueno. Puede seguir tomando vino igualmente. Lo interesante de este hombre es que si veis una foto de él... ¿Cómo se llama? Que le voy a googlear. Se llama David
Sinclair. Sí. Tal y como suena. Yo se lo voy a poner aquí a nuestros muñecos para que lo vean. Es que el tío, si veis una entrevista de él... Ya, claro, pero yo ahora le veo en una súper joven. O sea, el tío tiene... ¿Qué edad diríais que tenía? ¿Vale? O sea, que tiene aquí. Claro, pero hay fotos que varían. Bueno, hay muchas fotos, ¿no? Pero yo qué sé, podríamos buscar el... David Sinclair, voy a poner latest news. O sea, yo es que he visto... Mira, a ver si encuentro La una... de Boston Magazine parece bastante reciente, ¿sabes? Yo es que he visto alguna de 2019. Vale, la de Boston Magazine, venga, la que están viendo nuestros muñecos. Mira, esta es de 2019, ¿vale? ¿Qué edad dirías que tiene el muñeco? Está ahí, ¿no? Se ve que es un investigador mayor. He dado pista. Es que el Notas tiene 52 años. 52. 52 palos tiene, ¿sabes? Tío, pues o sea, tú y yo tenemos casi 40 y estamos proporcionalmente mejor. Joder, está de puta madre, pero este tío, yo qué sé. A ver, en esta primera de la sonrisilla no tiene 52, porque se ve más joven que en la otra. Bueno, me tendrá y 48. Además, a ver, que no es por ser troll, pero bueno, A ver, que está bien el señor, pero... A ver, las fotos... Mi padre tiene 65 y no sé, me parece, a pesar de mi Edipo y tal, yo creo que... Esta es su mujer, que también creo que tiene la misma edad. Y la mujer está bastante pibonaken, ¿eh? Y es muy interesante porque los dos son biólogos moleculares y mira, pues no se conservan mal del todo y predican con el ejemplo. Parece que tiene skin in the game, ¿no? Ellos no fueron los que descubrieron la sustancia, pero sí gran parte de su equipo ha hecho estudios sobre el resveratrol. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Es un poco anecdótico lo de que parezca más o menos joven. No, pero bueno, anecdótico entre comillas, porque si te vende la moto de todo esto y es un señor que tiene la cara como un pergamino, ¿sabes? Y está como una bola, pues la credibilidad es otra. Por ejemplo, para mí un claro ejemplo de esto es Marcos Vázquez, que tiene creo que 45 años y flipas. O sea, sí. A nivel vitalidad, es el ejemplo, skin in the game absoluta. 100%. Os voy a enseñar sobre el resveratrol, que es muy interesante. Esto es uno de los estudios de 2006 que hicieron. Y esta gráfica, fijaos en esta de en medio, ¿vale? Aquí, digamos que a unos ratones, imaginaos tres grupos de ratones, ¿vale? A uno les dan comida de muy alta en calorías, ¿vale? Le dan donuts a los ratones, ahí que se pongan ciegos. A otro le dan una comida normal. Y a otro le dan los donuts y la panceta, pero le dan resveratrol, ¿vale? Además, ¿vale? Entonces, fijaos en esta del medio. La roja, ¿veis que baja antes? ¿Ves, Leo, cómo baja la roja? Sí. Vale, esto es que este es el tiempo abajo y aquí la proporción de ratones que va sobreviviendo. Fíjate que cuando llevan 70 semanas, que digamos que es como la mitad de vida de un ratón, la roja pega un bajón y empiezan a morir los ratones que estaban comiendo una caloría, una dieta alta. ¿Ves? Y entonces siempre, según va pasando el tiempo, estos ratones van sobreviviendo menos, ¿vale? De forma que cuando estamos por aquí, en 90 semanas, ya han muerto casi la mitad de los ratones, ¿ves? Que tenían una dieta alta en calorías. Sí. La dieta negra, la línea negra, son los ratones que tenían una dieta normal. Digamos, y fijaos que, claro, estos, pues prácticamente la mitad de ellos sobreviven hasta las 110 semanas, ¿vale? Hasta las 110 semanas. Fijaos lo que hemos hablado antes de... Esto es simplemente de una dieta normal a una hipercalórica. La hipercalórica mueren antes, ¿vale? Esto se está viendo ya. Y ahora, ¿qué pasa? Que si a una hipercalórica le sumas el resveratrol, que es la molécula que él investiga y toma cada día, voy a poner aquí para que se vea, la azul con resveratrol hace que los ratones vivan casi igual que con una dieta estándar, ¿vale? Siendo una dieta hipercalórica, tienen... o sea, cuando llegan a las 110 semanas, todavía ha sobrevivido el 60% de ratones, mientras que los que no tomaban resveratrol habían sobrevivido solo el 40%. Vale, entonces es un 20% de diferencia en la población de supervivencia a la gente que
que toma una mala dieta, digamos, pero le da resveratrol. O sea que a pesar, imagínate si le hubieras dado resveratrol a una dieta buena. Me ha venido de puta madre este ratito que se ha explicado esto con la imagen, porque he ido a Amazon y ya he pillado mis cápsulas de resveratrol. Y tengo que deciros que ir con ojo porque hay que mirarla. Hay muchos claims de resveratrol 1000 miligramos o 5000 miligramos, pero eso no es de resveratrol per se, eso es de extracto de uva. O sea, hay que mirar muy bien que la dosis efectiva sea de resveratrol concretamente, no del extracto de uva, que lo venden como en pequeño pone resveratrol y entre paréntesis y extracto de uva, pero los 5000 miligramos son de extracto de uva, que salen en grandes son de extracto de uva y no de resveratrol. Eso es. O sea que... Y luego hay diferentes tipos de resveratrol. Hay uno que es el trans, que al parecer es el que mejor se absorbe. Pero el problema en el mundo de la longevidad es que si buscáis, hacéis una búsqueda en Google y ponéis suplemento de longevidad, os van a salir millones de cosas, millones, y cuesta mucho trabajo diferenciar el heno de las pajas, se dice. Sí, ¿no? Claro, fíjate ahora que un resveratrol trans de 500 miligramos en vez de 5000 efectivos está costando 3 veces más que el resveratrol. Es que ese es el bueno. Claro. El problema de los suplementos estos es que ahora hay mucho hype porque se está viendo que funciona, pero bueno, que probablemente no es algo mágico. Pero funciona, obviamente. Y claro, pues hay muchas marcas, hay muchos tipos y hay que saber diferenciar un poco e hilar fino. Otra de las sustancias que tienen muchos estudios es la nicotinamina. Pero bueno, no quiero... es un poco más compleja. Es sustancia que aporta energía a todo el cuerpo y sobre todo para la reparación del ADN y que activa también estas vías de la sirtuina. Es un poco parecido, entre comillas, y también es muy interesante por si queréis chequear. Y una pregunta antes de dejarlo, que es algo que yo tengo en la cabeza también desde el principio, porque siempre que se habla de la longevidad se habla de los telómeros. Sí. ¿Y cómo vinculamos esto a los telómeros? Bueno, pues los telómeros, lo que explicamos al principio es de que siempre que se regeneran los tejidos, pues dentro de cada célula hay un núcleo, dentro de cada núcleo está la información para las proteínas, los cromosomas, y al final de los cromosomas están acordados los hilitos de zapatos que se van deshilachando, ¿vale? Son esos los telómeros. Esos son los telómeros. Hilillos. Esos son los telómeros. Entonces se descubrió que midiendo la longitud del final de los cromosomas, ¿vale? Cuando pasa el tiempo van disminuyendo y digamos que lo que es la información genética está más expuesta a esos radicales libres y a que se pierda información. Esos telómeros protegen el cromosoma y cuando somos jóvenes son muy largos, pero cuando van pasando cosas chungas, ¿vale? Como la oxidación, el paso del tiempo, se acortan. Y entonces cuanto más se acortan, la información genética de cómo se codifica tu piel se va perdiendo. Entonces una célula va y dice, voy a hacer una célula de piel de Leo, pero cuando va a la cara no tiene información y no se codifica bien, no hace su función, no es perfecta, no se adapta, no es una célula de piel perfecta, es una célula de piel con mala información porque ha perdido ese telómero que protegía que no se perdiera la información de cómo la proteína tiene que engancharse con una piel con la otra, ¿vale? Eso es lo que hace literalmente. Es totalmente interesante, ¿eh? Es claro, la hostia, tío. Yo tengo ahora el reto de... O sea, ¿sabes? De nosotros mismos, ver cómo envejecemos, ¿verdad? Porque estamos bastante metidos en esto de biohacking y me parece bastante brutal que poder experimentarlo tan así. Porque ahora que, claro, evidentemente con 20 años no sabes nada, pero ahora ya llega una edad que pues empieza a ser... que se empieza a notar las cosas que haces. Joder. Una de las cosas más interesantes contra los telómeros, contra los telómeros no, para evitar acortar los telómeros, que hay muchos estudios, es el aceite de pescado. El aceite de pescado omega 3 en particular, hay muchísima evidencia y de hecho es de los pocos suplementos que... Bueno, te iba a decir, no hace falta suplementar, ¿no? Yo entiendo que tomando, por ejemplo, sardinas, quiero decir, una vez a la semana o así, seguro que llegas. Sí, probablemente sí. Pero en general tener ingestas altas de omega 3, probablemente porque tienen que ver con la inflamación y son, digamos, entre comillas, antiinflamatorios. Y sabemos que todos los procesos inflamatorios hacen que
que baje la longevidad. Todo lo que sea inflamación de bajo grado, Claro. y esto hace que los muñecos mueran antes y sus telómeros probablemente sean más cortos y ocurre todo este proceso. Y corrígeme si me equivoco, pero entiendo que el omega 3 es importante no tanto por el efecto que hace tomarlos, sino porque como llevamos unas dietas tan altas en omega 6, los omega 3 consiguen contrarrestar los efectos negativos del omega 6. O sea que la clave está en mantener un ratio, no sé si era 2:1 o 3:1, ¿verdad? Sí, el de omega 3 y omega 6 que está desbalanceado. El omega 6 se suele decir que es inflamatorio y el omega 3 antiinflamatorio. Entonces, que este ratio esté nivelado, como dices, que creo que es 2:1 o algo así, y creo que actualmente estamos como 1:16 o por ahí, por la comida procesada, digamos. Claro. Pero el omega 3 no es solo importante por eso, o sea, al final el cerebro, todas las membranas plasmáticas, y el cerebro es prácticamente 60% DHA, que es omega 3, EPA y DHA. Entonces, digamos que las membranas celulares están hechas de lípidos, y en concreto el omega 3 es muy importante. Entonces, por eso es muy importante tener grasas saludables, porque digamos que va a hacer que funcionemos de forma correcta. Entonces, eso influye bastante en la longevidad, también por si queréis chequear, y de eso hay bastantes estudios sobre los telómeros. Sí, y bueno, otro factor importantísimo a la hora de la longevidad, que también nos dejaremos en la descripción el link, es el sueño, ¿no? Pues sí, el descanso y una buena calidad de sueño. El sueño es bastante importante porque es, digamos que es el periodo donde nuestro cuerpo usa ese tiempo para regenerar. Igual que con el ayuno, fíjate que es que al final es la misma lógica. Exactamente, usa este mecanismo para regenerarnos, y es el tiempo en el que los riñones se regeneran, el hígado se regenera, el cerebro se resetea. Entonces, tener un sueño profundo y eficiente y eficaz durante mucho tiempo es predictor de longevidad bastante alto también. Sí. Yo siempre digo que cuando estoy malita duermo más, y no es casualidad, seguro. Yo siempre, desde que sé esto, pienso mi cuerpo está haciendo cosas, ¿sabes? Está ahí reparando. Están los umpa-lumpa. Las pequeñas células de Leo ahí haciendo cosillas. Yo lo visualizo así. Y oye, otra cosa que antes de, no sé si tenías algo más que decir, pero algo que me ha parecido muy importante a mí, muy interesante, es una quote, una frase del libro Successful Aging del neurocientífico Levitin, no sé si se pronuncia así, Sí, se escribe tal cual, yo sé cuál es. que comenta que a partir de los 80 años es mucho más indicador de salud y de longevidad las amistades que el colesterol. Las amistades, quien dice amistades dice charlar con los vecinos, el barrio, o sea, la vida social, la comunidad, y ese es el punto que a mí más me preocupa de mi vejez. La verdad. Pero bueno, tenemos que recordar que por muy hijos únicos e independientes que seamos, socializar forma parte de, igual que comemos los gramos de proteína, igual que comemos las cantidades de vegetales, socializar también es cuidarse, y es necesario, porque somos seres sociales y a veces creemos que podemos estar solo de puta madre, yo no necesito a nadie, soy muy independiente, no sé qué, pero en realidad luego ves estos tipos de estudios y te das cuenta de que toda la gente que socializa, sobre todo a partir de esas edades, vive más. Es absolutamente loco. Vive mucho. Y los estudios de telómero, hablé de esto ya en el libro de Elizabeth Blackburn, El misterio de los telómeros se llama, o algo así. Y allá es muy interesante porque ahí, bueno, miden los telómeros de un montón de grupos, y se ve que pertenecer a un grupo, tener cariño, todo esto hace que vivas más. O sea, es que yo creo que ya no, o sea, socializar ayudará, pero creo que más que ayudar, socializar, creo que el hándicap horrible es la soledad no buscada. Sí. ¿No? O sea, yo creo que es de las peores cosas. Así como la soledad buscada es el paraíso, la soledad forzosa, ¡buah!
No sé, es que es casi como si estuviéramos programados para morir cuando no nos relacionamos desde un punto de vista de la especie. O sea, si lo piensas evolutivamente, ¿qué sentido tiene que un individuo se vaya al bosque y no se reproduzca? O sea, no vas a esparcir los genes, no vas a transmitir información, no vas a cuidar de alguien de tu especie. En realidad no estás haciendo nada útil para tu puta especie, para la transmisión de genes, para la evolución de tu especie. O sea, es casi como si estuviéramos programados para apagarnos antes cuando estamos solos, ¿sabes? Porque no hacemos nada. Sí, ¿Verdad? da esta cosilla pensarlo. Pero Sí, le encuentras sentido, yo le encuentro sentido, no sé, estoy especulando un poco, pero... Y sin embargo, luego encuentras estudios como que los creyentes, la gente católica, vive de media 7 años más que la gente que no es católica. Probablemente porque la gente católica pues va a misa o tiene más relaciones sociales o simplemente no tiene miedo a morir porque sabe que después... La fe de que te espera un mundo mejor una vez desaparezcas de aquí, creo que eso es muy importante. Pero yo también lo he leído en el libro este que te hablaba de las cebras, habla sobre el tema de la religión y la gente con fe. Es muy curioso, no sé, y o sea, parece determinante esto para vivir más, pero especialmente cuando llegamos a los 80 años. Debe ser que cuando tienes esa edad que ya ves la muerte así a la esquina mirándote, como que empieza a preocuparte. Quizás esa preocupación por la incertidumbre y eso sea, o sea, te cree estrés que luego se transforme en dificultades fisiológicas y realmente haga que te mueras una cantidad de años antes de la que deberías morirte si estuvieras totalmente tranquilo. Claro que, bueno, me lo has puesto a huevo, pero es que evidentemente la gestión del estrés también es otro indicador de la longevidad. Sobre todo lo que decimos siempre, ¿no? El estrés es el estrés crónico, que es como hay un martillo cada día. Pero bueno, joder, me ha encantado, he aportado poquito, pero he aprendido un montón de las cosas que nos has contado. Pues ya está. Hasta aquí lo vamos a dejar, porque al final se nos ha ido una hora. Nuestro típico episodio de 25 minutos en nuestra cabeza. Yo digo, mira, esto igual es medio chapa, lo metemos en 25 minutos, que a la gente no sé si... A mí me apasiona ese mundo, a Leo sé que también, pero no sé si os molará, espero que sí. Ya no lo dejáis en los comentarios. Te digo una cosa, no sé si conoces el podcast de Alex Fidalgo, me hizo una entrevista la semana pasada y cada vez soy más fan, que sé que la gente quiere formatos cortos, pero del formato extendido en el que además de hablar de un tema en concreto tienes una charleta. Ya. Porque vas fluyendo, o sea, ¿no? puede haber un hilo conductor, pero es mucho menos rígido, da para 1000 cosas. O sea, me lo pasé súper bien con un desconocido, te lo juro, y fue súper guay. Nunca había estado 2 horas y pico hablando con alguien que, pues sí, igual él tenía un guión, pero yo no lo supe nunca y hablábamos de cosas súper random y aquí creo que también como tú, o sea, que realmente es más nosotros hacer este formato. O sea, podemos hacer un esfuerzo para la gente porque creemos que sí les gusta más el formato corto, pero en mi opinión se pierde un poco la esencia también de lo que son charletas sobre temas que creemos interesantes. Hemos hecho de todo también, ¿eh? Hemos hecho algunos con más guión, otros sin guión, otros con un poquillo de guión, otros medio improvisados, pero sí, yo creo que hay que hacer un poco de todo, la verdad. A mí esto se me pasa volando, ¿eh? Cuando hablamos de cosas que nos gusta de este rollo, friqueando, vamos aprendiendo y está muy guay. Pues ya está, chavales. Tengo una mudanza, tengo cosas, Leo también tiene cosillas, así que si no nos veis en un par de semanas, espero que podáis sobrevivir sin nosotros. Sí. Seguro más. Que podéis saber de nosotros a Fairy haciendo snatch con 230 kilos y yo también ahí en el Zulo. Que por cierto, ¿has visto que mi parking da unas luces anabólicas de locos? Joder, es que estás muy fuerte, Leo. No, o sea, mira mi hombro ahora y ve ahora normal. Y ahora ve a mi story de hoy y te cagas, o sea, huyes. Bueno, también porque estás ahí bombeada, sin entrenar. Yo aquí parezco un flaco y luego me quito la camiseta ahí con la barra con 100 kilos y te salen rajas y músculos ahí por todos lados. También un poco. Pero bueno. Pues nada, gente, que un placer que nos escuchéis y que nos vemos prontito. Un saludo y hasta el próximo video. Chao.